Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Bueno, como escuchábamos, la periodista Alondra Santiago anunció que presentará medidas cautelares para evitar su deportación tras ser notificada sobre esta revocatoria de su visa. ¿Podía más bien el gobierno retirarle el visado a la periodista Alondra Santiago? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller del Ecuador. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, un gusto de conversar con ustedes. Aunque la Cancillería y el Ministerio del Interior atribuyeron la revocatoria de esta visa a que la comunicadora se habría involucrado en actos que atentan contra la seguridad pública y la estructura del Estado, la periodista Alondra Santiago dijo que desconoce las motivaciones de este informe. Yo le pregunto al gobierno de Daniel Noboa, dijo, ¿cuáles son esos actos? ¿Por qué no pueden decirme que están clasificados como secretos y yo simplemente estoy siendo deportada y a mí no se me dice absolutamente nada? ¿Realmente por qué? Eso es lo que dice Alondra Santiago. Dice, ¿por qué no me dicen por qué me van a deportar? ¿El gobierno no tiene la obligación de justificar con hechos la revocatoria de su visa o sí? Bueno, mire, la concesión de una visa en términos generales es un acto de ejercicio de la soberanía de un país. Uh-huh. Un país concede visas de distintas clases a las personas que lo solicitan y que considera que pueden entrar al país y permanecer en el país. Es un acto que depende de la soberanía del país, que normalmente no requiere mayor explicación por parte del país receptor, porque puede aceptar, decir, aceptamos que esta persona ingrese, o puede rechazar sin mayor explicación porque no necesita dar una explicación. Es un acto soberano. Okay. Es un acto soberano del país. Eso es en términos generales, Uh-huh. Ahora, debo recordar que hay varios tipos de visa. Visa que son visas de turismo, visas de trabajo, visas de inversionistas, visas con las cuales solicitan después la residencia permanente en el país. Por lo que entiendo, la periodista en cuestión ha ingresado al país hace 13 años. No, hace 20 años, cuando ella tenía 13 años. Esa es la información. Cuando tenía 13 años, claro, uh-huh. O sea, es al revés. Cuando tenía 13 años, ahora tiene hoy tiene 33. Años, hoy tiene 33. Bueno, eso no interesa en el sentido. 20 años. Lo que sí interesa es que la facultad del país, como país, puede revocar una visa sin mayor explicación. Ahora, el caso se complica al tratarse de una periodista y que obviamente yo entiendo que lo que le ha fastidiado al gobierno es la canción que ella hace, que es prácticamente una injerencia política dentro del Ecuador. Ahora, pero aclaremos un poquito más lo de la visa, por favor. Tiene que limitarse a... Pero aclaremos un poquito lo de la visa, doctor. Una actuación que vaya acorde con el estatus que tiene. Aclaremos un poquito lo de la visa, porque entiendo que la visa que tenía la periodista, o que tiene la periodista Alondra Santiago, es la 9, es una visa indefinida de amparo. Y tengo el dato aquí de que esta visa facilita el ingreso y permite la permanencia en Ecuador por matrimonio, parentesco o reunificación familiar con uno o una ecuatoriana, según varios analistas que he escuchado, existe una sentencia en la que la Corte Constitucional ha señalado que cuando se trate de personas extranjeras que demuestran tener vínculos con personas ecuatorianas, tienen el derecho a no ser deportadas. En este caso, entiendo que no sé si su madre y su hermano son ciudadanos ecuatorianos, nacionalizados al parecer. En ese caso, ¿qué pasaría? Bueno, en realidad una visa de amparo es precisamente una visa a un menor de edad que depende de los padres. Uh-huh.
depende de los países. Eso es fundamentalmente de lo que se trata en este caso, en cuanto a la visa. Pero vuelvo a repetir que la visa es un acto soberano de un país. El conceder o no conceder. Cuando usted quiere viajar a determinado país que le exigen una visa, usted va a la embajada o al consulado de ese país, más precisamente al consulado del país, y solicita una visa. Y el país respectivo puede concederle la visa o no concederle. Y si no le concede, inclusive no tiene motivos por qué explicar que no le concede, sino simplemente no conceder la visa, y ahí estamos hablando en el campo general. Okay, el caso de ella es un caso más particular que tiene implicaciones. Porque si tiene una visa de amparo, ¿no? Es una visa que está vigente en realidad porque se ha acogido a otras visas. Ella debe estar acogida a las visas de sus padres, supongo, que residen aquí en el Ecuador, que dejaron Cuba y vinieron al Ecuador. Eso en cuanto a la visa. Ahora, en cuanto a la actitud que ella asume, porque hay una canción, es la canción de ella, es que toma el himno nacional para hacer durísimas críticas. ¿Pero existe algún tipo de causal? ¿Existe algún tipo de causal para marcar la utilización del himno nacional como un acto que atente contra la seguridad pública y la estructura del Estado? No, verán, no es el himno nacional. Ella canta el himno nacional, canta partes del himno nacional, escúchelo usted bien, sí. Pero añade una serie de comentarios que le han fastidiado al gobierno, evidentemente, porque es un ataque de una persona que es extranjera al gobierno del Ecuador. Por eso le pregunto, y le formulo entonces de nuevo la pregunta. Hay que considerar eso, ella es una extranjera aquí en el país. Pero lo que yo le pregunto... Al margen de que sea periodista, al margen de la libertad de prensa, al margen de lo que sea, ella es una extranjera que está con una visa, y esa visa le permite, porque el Ecuador le ha concedido en uso de su soberanía. Pero creo que me expliqué mal en la pregunta entonces. Lo que yo quiero saber es si existe algún tipo de causal en esa comunicación que hizo ella, como usted la llama, de forma ofensiva o fastidiosa para el gobierno. ¿Existe algún causal para ese accionar? Déjeme terminar la pregunta, por favor. No existe un causal determinado para esto, no existe. El gobierno del Ecuador se ha sentido molesto por la forma con que esta persona, que es extranjera en el país, se ha sentido. No quiere decir que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero simplemente ella es extranjera, y cuando una extranjera que es huésped del Ecuador, que es huésped en este caso gracias a una visa de amparo que le permite permanecer en el país, tiene que tener ciertas normas, ¿no? Pero si es así, entonces, doctor, ¿por qué dicen que es un acto que atenta contra la seguridad pública y la estructura del Estado? Si el Estado simplemente puede quitar la visa sin decir absolutamente nada, ¿por qué involucran a un atentado contra la seguridad pública y la estructura del Estado? Absolutamente cierto, pero dado el caso, que este caso tiene cierta preeminencia, da una explicación. Que esa explicación puede ser satisfactoria o no satisfactoria, depende del ángulo de vista. Da una explicación. Pero lo que yo repito en términos generales, una visa es un acto de reflejo de la soberanía de un Estado que puede entregarla o no entregarla, puede retirarla en el momento que considere oportuno. ¿Cuántos ecuatorianos han perdido la visa para ir a los Estados Unidos? Varios. Si no me equivoco, hasta la vicepresidenta le han quitado la visa para ir a Estados Unidos. No estoy muy seguro de eso, pero parece que es así. Ahora, y eso obviamente es un acto en ejercicio de la soberanía de los Estados Unidos o del país que sea. No necesita explicarse, no necesita. Entonces no necesita tampoco causales legítimas para la revocatoria de un visado. Simplemente le repito, señorita, al gobierno. Es que quiero dejarlo claro. Si da una explicación que no es satisfactoria, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero que necesidad de explicar en ejercicio de soberanía del país, y ese ejercicio de soberanía se ejerce a través de las autoridades competentes. No quiere decir que yo esté de acuerdo con la actitud del gobierno ecuatoriano, pero obviamente si usted analiza
la canción y analiza, deja a un lado el himno nacional, analiza la cantidad de críticas y la forma como le trata al presidente de la República, yo creo que no es una cuestión adecuada. Un ecuatoriano puede hacerlo en ejercicio de sus libertades y todo lo demás, pero un extranjero, le pregunto, un extranjero es diferente, es absolutamente diferente. No estoy justificando nada, entonces, estoy dando los elementos de juicio frente a este problema. No, justamente lo que queremos es entender un poco la dinámica y la diplomacia y cómo se manejan este tipo de cosas. Para eso lo hemos invitado, justamente para poder entender. Ahora, entonces, según su criterio, el gobierno no estaría irrespetando ningún derecho constitucional. Y esto le digo, espéreme un momentito antes de que me responda, porque hay que considerar que la Constitución de 2008, nos guste o no, se constituyó bajo el principio de una ciudadanía universal. Además, en este caso, no ha habido la claridad, como decíamos, de qué institución motivó la revocatoria, si el informe del Ministerio del Interior, si la Cancillería, como sea, pero usted dice que eso no es importante, ¿no es cierto? Eso es otra cosa. Lo que usted me manifiesta este rato es algo totalmente distinto. Es esto de la soberanía universal que se puso en la Constitución del 2008. Y que tanto perjuicio nos trajo el Ecuador, porque nosotros miramos, usted vivió en esta época acá con el presidente Correa, que nos llenamos de gente de otros países que no eran Sí, pero no estamos analizando eso. Ahorita estamos analizando si bajo ese mandato de la Constitución... Usted lo ha mencionado, entonces yo le estoy diciendo eso. Pero si bajo ese mandato... no sería inconstitucional. La cosa es muy simple. En cierto sentido es muy simple. ¿Ya? El Ecuador, en ejercicio de su soberanía, puede conceder, no conceder o retirar una visa sin mayor explicación. Eso es la parte teórica. Ahora, vaya a la parte práctica. Aplíquele a esta persona que a usted le diga que lo que expresó ahí contra el presidente y contra las autoridades ecuatorianas, ¿está usted de acuerdo? Y que le parece muy bien, es una cosa. A otros ecuatorianos, al gobierno, le parece muy mal. Eso es otra cosa. Y el gobierno, quien maneja la soberanía del Estado, es el gobierno. Es decir, visto desde el derecho internacional, no hay aquí ninguna ilegalidad, ningún atentado contra los derechos de la señorita Londra. Absolutamente no. Le acabo de mencionar de varios casos. Inclusive, estoy casi seguro que a la vicepresidenta de los Estados Unidos le retiró su visa. Le canceló su visa. Y Estados Unidos, a su vez, ha cancelado la visa a una cantidad de altísimos funcionarios de Rusia, por efectos del conflicto entre Rusia y Estados Unidos. Por temas políticos, digamos. Eso es un acto soberano, Entiendo, le agradezco muchísimo por la explicación. Lo que sí habría que ver porque el Estado entonces dice que se trata de un atentado contra la soberanía, contra... Eso es otra cosa. Contra la institucionalidad del Estado. Las que da no son satisfactorias, es otra cosa. En esa parte yo no entro. Yo no entro. El Estado puede tener sus justificaciones. A mí personalmente, no, que una extranjera venga al país a criticar al gobierno que sea, a los anteriores, a lo que sea, a criticar, que es una facultad propia de los ecuatorianos, que tenemos libertad absolutamente de prensa. Un extranjero tiene que limitar sus cosas porque es un huésped del país. Hay que entender eso de esa forma. Ahora, ¿qué pasaría si Alondra en estos días se casa con su novio, que es ecuatoriano? ¿Ahí cambiaría la situación o no? Bueno, cambiaría en cierto sentido. Me refiero a la situación de derecho internacional. Que actualizar su visa de amparo por matrimonio. Obviamente. Se presenta una nueva situación. Es una salida para ella. Sí, creo que es una salida para ella. Pero obviamente el gobierno va a estar, de hecho, va a estar molesto. Va a estar molesto, pero sí podría ser una salida porque obviamente tendría que tramitar una visa de amparo y ese es otro procedimiento diferente. Entendido, entonces. Yo le agradezco muchísimo. Está muy claro, bajo el derecho internacional no hay aquí ningún atentado porque la señorita es extranjera y tiene una visa
una visa permanente, sin embargo, no es una nacionalidad tampoco. Entonces, eso le da al Estado todo el derecho de decir si quiere o no quiere que esté aquí. Si hubiera ella optado durante estos años, de por la 13, nacionalidad, 20 años, a solicitar la nacionalidad ecuatoriana y obtener la nacionalidad ecuatoriana, pues la situación sería diferente. Es decir, se arriesgó mucho. El ecuatoriano tiene la plenitud de derechos frente. En esto es un tema prácticamente de educación y cortesía. Una persona que es huésped, si usted invita a alguien a su casa y alguien le insulta en su casa, ¿qué es lo que hace usted? Le dice, señor, salga de mi casa. No tengo el sentido. Mire, yo no soy partidario ni no partidario del gobierno, pero lo que miro las cosas con un sentido un poco más amplio del tema, ¿no? Ahora, si se casa, tendrá que hacer otro trámite, permanecer acá, ¿no? Y a un ecuatoriano no se le puede expulsar del país por expulsarle, no se le puede, ¿no? Entonces eso es otro cantar, como se dice. Le agradezco muchísimo por aclararnos esto desde el punto de vista de la diplomacia y el derecho internacional. Aquí no se ha cometido ninguna... conversar con usted. Espero que con esto los radioescuchas, los que nos están escuchando, se formen un criterio un poco más realista de la situación. Claro que la situación es compleja. Muy compleja. Es compleja, ¿no? El Ecuador podría simplemente cancelar la visa sin decir nada. Ha puesto una justificación. ¿Será esa justificación válida o no será válida? Eso es otro asunto. Pero ¿y si es real o no es real? En todo caso, podía quitarle cualquier extranjero que venga acá al país a criticar al país, a criticar a su gobierno, para mí no es bien recibido. Bueno, ahí hay otro problema paralelo, que es el hecho de que ella sea periodista, y hablamos también de la libertad. Ese problema de que sea periodista en esto no tiene. En el derecho internacional tampoco tiene cabida. Porque es una persona, y una persona tiene derechos y obligaciones. Es una persona. Ok. Es una persona que tiene el derecho hasta cierto punto de expresarse, pero tiene sus obligaciones de respetar, por ser extranjera, a las autoridades ecuatorianas, a los ecuatorianos, y yo creo que sí tiene que respetar, aunque no nos guste, a los símbolos del Ecuador, que son el himno nacional y la bandera nacional. Y tiene que respetar, no le queda más remedio, no utilizarla como medio para criticar al gobierno. Es lo que puede ser que por muchas cosas de lo que ella critica al gobierno puedan ser ciertas, y de hecho algunas estoy de acuerdo, pero no le corresponde a un extranjero hacer eso. Nos quedó clarísimo entonces del punto de vista desde el derecho internacional. Ahora solo nos queda saber por qué razón el gobierno insiste en que se trata de un tema de un atentado contra la seguridad pública y estructura del Estado, si podía simplemente quitarle la visa y ya está. Hay que ver si hay. Con eso me quedo entonces. Para mí sí hay algo de mal gusto el haber hecho estas críticas al gobierno, siendo extranjera, que no le corresponde. Un ecuatoriano sí puede hacerlo. Lo que quiera. Okay. Un extranjero, me quedó clarísimo. Es huésped. Okay. Es un huésped del país. Se demoró demasiado en sacar su nacionalidad, porque la madre y el hermano sí la tienen. Le agradezco muchísimo. Gracias. Ese es otro problema. Claro que sí. Claro. Le agradezco mucho. Okay. Un gusto de hablar con ustedes. Una buena tarde. Nos acompañó Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller del Ecuador. Notimundo a la carta.